Nadie lo podía creer cuando se filtró la noticia. Raquel Mosquera había tomado una decisión drástica y, por primera vez en mucho tiempo, lo hacía sin medir las consecuencias mediáticas. Había demandado a Belén Esteban. Sí, la misma Belén, la princesa del pueblo, la mujer que parecía intocable, que había pasado por 1000 batallas y que, de una forma u otra, siempre salía reforzada. Pero esta vez la historia era diferente. Lo que se escondía detrás de esta guerra no era solo una diferencia de opiniones ni una disputa televisiva, sino un motivo mucho más grave, un detonante oscuro, la situación judicial del marido de Raquel, que había terminado con una orden de prisión preventiva y que, según ella, se había visto afectado por los comentarios y acusaciones vertidas públicamente por Belén. Todo comenzó semanas atrás, cuando un programa de televisión de máxima audiencia abordó el tema de las parejas de famosos con problemas judiciales. Entre los nombres que se mencionaron, el de Raquel Mosquera apareció de manera sorpresiva. Se habló de su pareja, de sus negocios, de supuestas irregularidades económicas y de rumores que, según los colaboradores, procedían de fuentes muy fiables. Belén Esteban, que participaba como tertuliana invitada esa tarde, lanzó un comentario que haría temblar los cimientos del plató. «Mira, yo no voy a decir nada que no se haya dicho ya, pero si el marido de Raquel está donde está, es por algo. Nadie acaba en prisión por ser una buena persona». Aquella frase resonó como un cañonazo. Raquel la escuchó desde su casa en silencio, con los ojos húmedos y el corazón encogido. No solo se trataba de una cuestión de imagen, sino de una herida profunda. Su marido llevaba semanas viviendo un calvario judicial tras ser acusado de un delito que aún estaba en investigación. Para ella, Belén había cruzado una línea. Lo que podría haberse quedado en un comentario televisivo más, se convirtió en una afrenta personal. Dicen que esa misma noche Raquel llamó a su abogado y le dijo con la voz temblorosa: «Ya está bien. No pienso permitir que nadie ensucie más mi nombre ni el de mi familia. Voy a demandarla». El abogado, acostumbrado a los impulsos emocionales de su clienta, intentó calmarla, pero cuando vio las imágenes y escuchó el tono en el que Belén lo dijo, comprendió que la ofensa era real. Las redes sociales ardían, los titulares explotaban en cuestión de horas. Belén Esteban se pronuncia sobre el marido de Raquel Mosquera y desata una tormenta mediática. En cuestión de minutos, los comentarios se multiplicaban. Algunos defendían a Belén, argumentando que solo había dicho lo que muchos pensaban, mientras otros se posicionaban con Raquel, acusando a la colaboradora de haber perdido los papeles y de no medir las consecuencias de sus palabras. Al día siguiente, los paparazzi esperaban en la puerta de la peluquería de Raquel. Ella llegó con gafas oscuras, visiblemente tensa, y apenas pronunció unas palabras: «No tengo nada que decir por ahora, pero se sabrá la verdad». Aquella frase, acompañada de su tono firme, confirmó lo que todos sospechaban: la demanda estaba en marcha. Los medios comenzaron a investigar, y lo que salió a la luz añadió aún más leña al fuego. El marido de Raquel había sido detenido semanas atrás por un asunto relacionado con falsificación documental, pero aún no existía condena firme. Se encontraba en prisión preventiva, algo que para Raquel era un golpe devastador. Según ella, Belén había contribuido a crear un clima de opinión que influía en el juicio público, afectando incluso el ánimo del entorno judicial. No era solo una cuestión de reputación, era, según su versión, una violación de su derecho al honor. Belén, mientras tanto, se mostró serena en los primeros días. En el programa donde trabajaba, aseguró que no temía ninguna demanda y que había dicho una verdad objetiva. Sin embargo, su gesto la delataba: estaba molesta. Detrás de cámaras, según varios testigos del equipo, estalló en cólera: «No puedo creer que esta mujer me demande por decir la verdad. Si su marido está en la cárcel, ¿qué culpa tengo yo? Que no me venga con dramas ahora». Pero el asunto escaló. A los pocos días, el abogado de Raquel presentó formalmente una demanda por intromisión ilegítima en el honor y daño moral, con una cuantía económica que superaba los 100.000 euros. La noticia cayó como una bomba en el mundo del corazón. Los programas se dividieron. Unos se pusieron del lado de Belén, asegurando que todo era parte de la libertad de expresión y del derecho a opinar sobre personajes públicos, mientras otros defendían a Raquel, recordando que una cosa es opinar y otra difamar. La tensión se palpaba. Las cámaras seguían a ambas mujeres, esperando una declaración, una mirada, una frase que alimentara la guerra. Y lo consiguieron.
Una tarde, a la salida de los estudios, Belén fue abordada por reporteros que le preguntaron directamente si estaba arrepentida de lo que había dicho. Su respuesta fue una bomba más: no tengo nada de qué arrepentirme. Yo no miento. Y si me quiere demandar, que lo haga. Estoy tranquila. Esa declaración fue suficiente para que Raquel, al verla, rompiera en lágrimas. No por debilidad, sino por impotencia. Llamó a su círculo más cercano y confesó entre sollozos: yo siempre la he respetado. Cuando falleció su marido, yo fui de las pocas que la apoyó de corazón. Pero parece que a ella le da igual el sufrimiento de los demás. Si piensa que me voy a callar, está muy equivocada. Mientras tanto, en las redes sociales, el enfrentamiento se había convertido en tema nacional. Los usuarios creaban hashtags, los memes circulaban, los vídeos del momento exacto del comentario de Belén acumulaban millones de visualizaciones. Algunos decían que todo era una estrategia para subir audiencia, otros que era una venganza largamente planeada. Sin embargo, quienes conocían a Raquel sabían que no estaba fingiendo. Llevaba meses en un estado emocional frágil, intentando sostener su negocio, su familia y su propia imagen pública. Esta nueva batalla era, en cierto modo, la gota que colmaba el vaso. Con el paso de las semanas, el proceso judicial comenzó a moverse. Los abogados de ambas partes se cruzaron escritos. Belén recibió una notificación oficial: debía declarar. Aquello la afectó más de lo que dejaba ver en televisión. Aunque en público se mostraba fuerte, en privado admitía que estaba preocupada. Yo no quiero problemas legales, le dijo a un compañero de plató, pero tampoco voy a permitir que me pinten como una villana. Solo dije lo que todos sabían. El entorno de Belén la animaba a mantenerse firme, a no ceder ante la presión, pero su equipo legal le recomendó prudencia. Le recordaron que, aunque fuera una figura pública, las palabras pronunciadas en televisión tienen consecuencias, especialmente si afectan a un proceso judicial en curso. Belén, por primera vez, empezó a darse cuenta de que quizá había ido demasiado lejos. Raquel, por su parte, se aferraba a la esperanza de que la justicia la respaldara. Sus amigos más íntimos contaban que dormía poco, que se despertaba en mitad de la noche con ansiedad y que temía que el caso de su marido se viera aún más perjudicado por el ruido mediático. Sin embargo, en los pocos momentos de calma, aseguraba que no se arrepentía de haber actuado. Si no me defiendo yo, nadie lo hará por mí, repetía con determinación. El día en que ambas coincidieron en un evento fue uno de los más tensos que se recuerdan en el panorama televisivo. Era una gala benéfica en Madrid, y aunque sus representantes habían intentado evitarlo, el destino quiso que se cruzaran en el mismo pasillo. Las cámaras captaron el instante. Raquel caminaba con paso firme, mientras Belén, a unos metros, hablaba con periodistas. Cuando sus miradas se encontraron, el silencio se hizo pesado. No hubo saludo, ni sonrisa, solo una tensión palpable que los fotógrafos no tardaron en inmortalizar. Al día siguiente, las portadas de las revistas brillaban con titulares incendiarios: guerra abierta entre Raquel y Belén, el enfrentamiento que divide a la televisión. La situación judicial del marido de Raquel seguía en proceso. A medida que avanzaba la investigación, los rumores sobre su posible inocencia comenzaron a ganar peso. Algunos periodistas aseguraban que las pruebas no eran concluyentes y que podría salir libre en los próximos meses. Si eso ocurría, el golpe para Belén sería devastador. Un día, Raquel concedió una entrevista exclusiva a una revista del corazón. En ella, habló sin tapujos: Belén ha jugado con el dolor ajeno. Yo no tengo nada contra ella como persona, pero sus palabras han tenido consecuencias reales. Mi marido sufre, yo sufro, y eso no se borra con un simple «yo no miento». Hay límites que no se pueden cruzar, y ella los cruzó todos. Belén respondió a través de su programa, con la voz quebrada: no quise hacer daño. Si de verdad se ha sentido herida, lo lamento. Pero no retiro lo dicho. Cada uno sabe lo que tiene en su casa. Fue un intento de disculpa a medias,
y en lugar de calmar las aguas, las agitó aún más. Raquel interpretó esas palabras como una nueva provocación y reafirmó su decisión de seguir adelante con la demanda. El proceso judicial se volvió mediático. Los periodistas esperaban cada movimiento, cada paso de ambas protagonistas. En los juzgados, las cámaras captaban a Raquel entrando seria, acompañada de su abogado, mientras Belén lo hacía con gafas de sol, intentando evitar preguntas. La tensión era tal que incluso algunos colaboradores de televisión se negaron a comentar el caso por miedo a acabar también implicados. Durante la vista preliminar, Raquel declaró con firmeza: «No quiero dinero, quiero respeto. Se ha manchado mi nombre y el de mi familia. Yo no soy perfecta, pero merezco dignidad». Su testimonio conmovió a muchos. Belén, en su turno, trató de explicar su postura, alegando que sus palabras habían sido sacadas de contexto y que nunca tuvo intención de difamar. Sin embargo, el juez le recordó que en televisión la repercusión de una frase puede ser devastadora. El fallo tardó semanas, pero el día que se hizo público, el país entero quedó en vilo. La justicia dio la razón parcialmente a Raquel. El juez determinó que las declaraciones de Belén habían vulnerado el derecho al honor de la demandante, aunque redujo la indemnización a una cantidad simbólica. Aun así, la sentencia fue vista como una victoria moral para Raquel. Belén, visiblemente afectada, aceptó el fallo sin apelación. En su programa, con la voz temblorosa, dijo: «He aprendido que las palabras tienen peso y que a veces, sin querer, se puede hacer daño. No tengo nada más que añadir». Fue una de las pocas veces que el público la vio vulnerable, sin la armadura de la princesa del pueblo. Raquel, por su parte, se sintió liberada. Aunque la herida seguía abierta, por fin sentía que había hecho justicia. Con el tiempo, su marido salió de prisión y ella decidió alejarse del ruido mediático. Cerró su peluquería durante un tiempo, se refugió en su familia y escribió un pequeño libro en el que relataba su experiencia. En sus páginas hablaba de la soledad, de la incomprensión y del precio de la fama. El caso pasó a la historia como uno de los enfrentamientos más sonados de la televisión española. Años después, muchos recordaban aquel episodio como una lección sobre los límites de la palabra y la responsabilidad pública. Belén y Raquel nunca volvieron a cruzarse, aunque en una entrevista reciente Belén reconoció: «A veces me acuerdo de todo aquello y pienso que podríamos haberlo solucionado hablando, sin llegar tan lejos. Pero el orgullo y la televisión lo complican todo». Raquel, más serena, también habló al respecto: «Yo no guardo rencor, pero tampoco olvido. Aprendí a protegerme. Cuando alguien toca lo que más quieres, no te queda otra que luchar». Así terminó una historia que comenzó con un comentario y acabó con una demanda, un conflicto que reflejó cómo la fama puede ser tan frágil como peligrosa, y cómo dos mujeres fuertes, marcadas por la vida y la televisión, acabaron enfrentadas por algo más profundo que un simple titular: la defensa de su dignidad. El eco de aquella guerra no se apagó con la sentencia, ni con el paso del tiempo. Aunque ambas mujeres intentaron cerrar el capítulo y seguir adelante, la historia seguía latiendo en el recuerdo de quienes habían vivido cada detalle, cada lágrima y cada palabra cruzada. Los medios, fieles a su naturaleza insaciable, siguieron buscando nuevas aristas, nuevas interpretaciones, nuevas teorías que alimentaran el fuego. Y el público, que había tomado partido durante meses, no estaba dispuesto a olvidar tan fácilmente. Belén intentó recomponer su imagen, centrándose en su trabajo y en su vida personal. Los primeros meses tras el fallo fueron especialmente duros. La prensa la perseguía, no para preguntarle por su programa ni por sus proyectos, sino para saber si había intentado pedir perdón a Raquel en privado. Algunos decían que sí lo había hecho discretamente, otros que su orgullo se lo impedía.
Lo cierto es que Belén, en conversaciones fuera de cámara, confesaba a sus más allegados: «Yo no la odio, pero me hizo mucho daño. Me dejó como una villana ante todo el país. Y eso, en nuestro mundo, cuesta caro». A su vez, Raquel trataba de retomar su vida con calma, pero la exposición mediática que había supuesto el caso le había pasado factura emocional. Su círculo íntimo afirmaba que había sufrido ataques de ansiedad y que apenas dormía. En un momento de sinceridad, le dijo a una amiga de confianza: «Gané el juicio, sí, pero perdí la paz. Desde entonces, todo me recuerda a ese dolor. No quiero volver a pasar por algo así». Su marido, ya en libertad, había regresado al hogar con la intención de empezar de cero. La prensa no tardó en aparecer frente a su puerta, con cámaras y micrófonos, queriendo captar la imagen del reencuentro. Raquel se mostró firme: «Por favor, respetadnos. Él ha pagado suficiente por errores que aún están por demostrar». La situación seguía siendo delicada. Aunque legalmente estaba libre, la sombra de la sospecha aún lo acompañaba. Sin embargo, algo cambió en la percepción pública. La opinión popular, que meses antes se dividía entre defensores de una y otra, empezó a mostrar más comprensión hacia Raquel. Su serenidad tras la tormenta, su discreción y su manera de recomponerse despertaban simpatía. Mientras tanto, Belén atravesaba una fase de replanteamiento personal. Había entendido que su papel como comunicadora conllevaba una enorme responsabilidad. «Yo hablo mucho, demasiado», reconoció en una entrevista. «A veces pienso que me paso de sincera. Pero no lo hago con maldad. Solo que hay momentos en los que una palabra mal dicha puede cambiar la vida de alguien, y eso me lo enseñó esta historia». La televisión, siempre pendiente de la emoción humana, intentó explotar una posible reconciliación. Varias productoras ofrecieron a ambas mujeres participar en un especial conjunto, incluso plantearon un cara a cara moderado por un conocido presentador. Raquel se negó rotundamente. «No quiero espectáculo», dijo. «Ya tuve suficiente con lo que viví. No quiero convertir mi dolor en audiencia». Belén, en cambio, se mostró más abierta. «Si ella quisiera hablar conmigo, yo lo haría. No tengo odio, solo cansancio». Pero ese encuentro nunca llegó. Mientras tanto, la demanda seguía generando consecuencias indirectas. Otros colaboradores televisivos comenzaron a medir sus palabras. Las cadenas, temerosas de nuevos litigios, impusieron protocolos de autocontrol más estrictos. Se prohibieron alusiones a procesos judiciales abiertos y se reforzaron los filtros legales antes de emitir ciertos temas. El efecto Mosquera, como lo bautizaron algunos periodistas, se convirtió en sinónimo de prudencia en el mundo del corazón. A nivel personal, Raquel se volcó en su familia y en pequeños proyectos solidarios. Participó en campañas de apoyo psicológico para mujeres que habían vivido humillaciones públicas. «No hay nada más destructivo que ser juzgada sin conocer la verdad», declaró en una charla. «A veces los juicios sociales son más crueles que los legales». Su testimonio inspiró a muchas personas, y aunque no lo buscaba, terminó siendo reconocida por su fortaleza y resiliencia. Por su parte, Belén intentó recuperar el cariño del público desde la transparencia. Se centró en su hija, en su matrimonio y en nuevas facetas profesionales. Evitó entrar en polémicas, incluso cuando otros colaboradores intentaban provocarla con comentarios sobre Raquel. «De eso no voy a hablar», respondía siempre. «Hay temas que se quedan en el pasado». Sin embargo, por dentro, aquella historia seguía pesándole. Un año después, cuando el marido de Raquel fue finalmente exonerado de todos los cargos, la noticia volvió a ocupar portadas. Para muchos, era el cierre definitivo de una historia que había empezado con una frase desafortunada. Raquel se emocionó en televisión: «Ha sido muy duro, pero al final la verdad sale. Me siento liberada».
Belén guardó silencio unos días, pero finalmente, en su programa, dijo con sinceridad: «Me alegra que todo se haya resuelto. No me alegro del daño que causé, ni del que recibí. Ojalá las cosas hubieran sido distintas». Fue un gesto que el público valoró, aunque la relación entre ambas nunca se recuperó. Con el tiempo, la televisión volvió a su ritmo habitual, los titulares cambiaron y nuevas polémicas ocuparon los focos. Pero los que estuvieron ahí, los que vieron cómo la vida de dos mujeres se entrelazaba en un torbellino mediático, sabían que aquel episodio había dejado huella. Años después, cuando la prensa preguntó a Raquel si alguna vez perdonaría a Belén, ella respondió con una serenidad que sorprendió a todos: «Perdonar no significa olvidar. Significa soltar el peso para poder seguir viviendo. No tengo rencor. La vida ya se encarga de poner a cada uno en su sitio». Fue su manera de cerrar la herida sin necesidad de abrir otra. Belén, en una entrevista posterior, se refirió a Raquel con respeto: «Es una mujer fuerte, y aunque tuvimos nuestros roces, reconozco que ha sabido levantarse. La admiro por eso. No somos amigas, pero tampoco enemigas. A veces la vida te enseña que no todo se puede arreglar, pero sí se puede aprender». El público, testigo silencioso de todo aquel proceso, aprendió también una lección sobre la crueldad del juicio público. Las redes, que antes la habían destrozado, comenzaron a enviarle mensajes de apoyo a Raquel, reconociendo su valentía. «Nos diste una lección de dignidad», le escribían. Ella, con humildad, respondía: «Solo hice lo que cualquiera haría para defender a los suyos». Con el paso de los años, ambas mujeres siguieron caminos diferentes. Raquel se mantuvo alejada de los focos, centrada en su familia y en sus negocios, mientras Belén continuó en televisión, pero con un tono más maduro, más reflexivo. Curiosamente, ambas coincidieron en un mismo acto benéfico una década después. No hubo enfrentamiento, ni miradas desafiantes, solo un gesto cortés, casi imperceptible, un pequeño asentimiento que muchos interpretaron como una tregua silenciosa. Los fotógrafos captaron el momento, pero esta vez no hubo titulares escandalosos ni interpretaciones maliciosas. Quizá porque el tiempo, al final, lo cura todo. O quizá porque ambas habían comprendido que la verdadera batalla no era entre ellas, sino contra un sistema mediático que se alimenta del conflicto. En retrospectiva, los expertos en comunicación analizan aquel episodio como un punto de inflexión. El caso Mosquera vs. Esteban marcó un antes y un después en la televisión de Corazón, escribieron en un informe. Por primera vez, una figura mediática logró ganar un caso de honor frente a una celebridad televisiva de gran poder. Y con ello, cambió la forma en que los programas abordan la intimidad de las personas. Raquel, en su madurez, ha sabido encontrar un equilibrio. Ha dejado atrás la ira y se ha centrado en transmitir un mensaje de calma. En una entrevista reciente dijo: «Antes me dolía que me juzgaran sin saber. Ahora entiendo que la gente solo ve lo que le muestran. Por eso, mi única lucha es mostrar mi verdad, sin ruido ni espectáculo». Belén, por su lado, ha aprendido a escuchar más y hablar menos. Su evolución como comunicadora es evidente. Ya no responde impulsivamente, ya no dispara sin medir. «Cada palabra tiene eco», dijo una vez, «y no sabes dónde puede acabar rebotando». Su madurez le ha devuelto parte del respeto que perdió en aquellos días oscuros. Así, la historia de ambas se convirtió en una parábola moderna sobre la fama, el perdón y la vulnerabilidad. Dos mujeres distintas, pero unidas por un mismo destino, el de aprender que, en el universo mediático, la línea entre la verdad y la destrucción puede ser tan fina como un comentario mal interpretado. Y aunque el público siempre querrá más titulares, más escándalos, más guerras, hay historias, como esta, que acaban dejando una huella más profunda que cualquier polémica pasajera. Porque detrás de las cámaras, de los focos y de los platós, siguen siendo seres humanos,
con sus miedos, sus errores y su deseo de ser comprendidas. Raquel Mosquera y Belén Esteban, dos nombres que durante un tiempo simbolizaron la batalla entre la justicia y el espectáculo, hoy representan algo más grande, la lección de que hasta las guerras mediáticas más feroces pueden transformarse en aprendizaje, en crecimiento y, finalmente, en silencio.